Buenas noches y agradezco mucho la hospitalidad de la Academia Mexicana de Cirugía por recibirnos y también agradezco a todos ustedes por el interés en estos temas que tienen que ver principalmente con educación médica, que no es muy frecuente que haya sesiones relacionadas con este tipo de temáticas, a pesar de que todos estamos implicados en los procesos educativos, sobre todo en los escenarios clínicos, que es donde formamos a los médicos especialistas que finalmente se van a hacer cargo de la atención médica. En fin, empezaré entonces platicándoles un poco las características del estudio, los objetivos, las preguntas de investigación que nos planteamos, los conceptos que finalmente manejamos al respecto. En realidad, para estudiar los ambientes clínicos de aprendizaje, partimos de un supuesto de que existe una relación entre la formación profesional de un individuo y las características del entorno en donde realizó sus estudios. El ACA, como le vamos a llamar a partir de ahora, que es el ambiente clínico de aprendizaje, es entonces un contexto social y material de una unidad médica en donde los estudiantes aprenden, adquieren conocimientos, participan en la práctica y esto de alguna manera impacta en su comportamiento, en sus emociones, en sus habilidades, en sus competencias clínicas. Al hablar de ambiente nos estamos refiriendo al espacio físico como sinónimo de escenario, terreno, arena, edificio, instalación, equipo, todo lo que tiene esta dimensión material, pero también se refiere a la atmósfera y al clima social en el cual tienen lugar las interacciones entre las personas que tienen como tarea la atención médica. Por su parte, el aprendizaje es este proceso cognitivo, social y emocional que está vinculado de manera integral e inseparable de la acción, y no cualquier acción, sino de la acción social, es decir, que tiene que ver con el otro. Para poder entender los ambientes clínicos de aprendizaje, partimos de la teoría de lo que se conoce como el aprendizaje situado. Esto es que el proceso educativo en los contextos clínicos está sustentado en la teoría del aprendizaje situado. Se basa en la idea de que el conocimiento está contextualmente ubicado e influenciado por la actividad, es decir, el aprendizaje situado considera que se aprende haciendo, es esta máxima del aprender haciendo. Algunos factores que se relacionan con este aprendizaje situado son el trabajo colaborativo, la práctica supervisada, la articulación entre lo cognitivo, que son los conocimientos, el razonamiento clínico, la solución de problemas, con las cuestiones prácticas y específicas que tiene que resolver un médico, así como en cuarto lugar la reflexión sobre lo experimentado durante y después del acto médico para la futura práctica. El gran desafío que tenemos cuando vemos ambientes clínicos de aprendizaje es cómo medirlos. Y pues para poder evaluar un ACA hay que identificar las fortalezas y las debilidades. Hay que revisar el programa curricular, ver si sirve o no como instrumento para el desarrollo a la hora de estar recabando información de aquellos involucrados en los cursos. Sin duda, los ambientes de aprendizaje no son iguales. Hay ambientes que son mejores y ambientes que son peores, y eso es lo que tratamos nosotros de identificar, cómo diferenciarlos, qué aspectos son los aspectos primordiales que nos van a permitir finalmente decidir si un ambiente es mejor o no que el otro. La mayoría de los estudios sobre los ambientes han utilizado métodos mixtos para elaborar instrumentos de medición. Esto es que primero realizan estudios cualitativos, acercándose a lo que sucede en la práctica, y desde los estudios cualitativos entonces elaboran instrumentos que son finalmente herramientas que son validadas psicométricamente. Para poder entender y diferenciar los ambientes clínicos, nosotros partimos de lo que Fuller y Unwin denominan el continuo expansivo restrictivo. Un ambiente expansivo es aquel que
donde los estudiantes se sienten cómodos, están integrados en el servicio, participan, tienen un reconocimiento institucional, y sin duda el proceso educativo es una parte fundamental de su formación como estudiantes. En contraste, podríamos decir que los ambientes restrictivos son aquellos que reconocen de manera limitada el acceso de los estudiantes al aprendizaje. Muchas veces se ven a los residentes como mano de obra, o sea, como gente que puede sacar el trabajo, ¿no? Y bueno, tienen una posición ambivalente dentro de su servicio por la falta de apoyo personal y por limitadas oportunidades de participar en eventos en donde ellos puedan aprender los procedimientos y la práctica. Sin duda, desde finales de la década de los 90, se han elaborado algunos instrumentos. Podemos mencionar el DREAM, que es bastante popular y ha sido muy aplicado en muchas partes del mundo. Consta de 50 ítems y generalmente se ha aplicado en escenarios de pregrado más que en escenarios de posgrado. Sin embargo, se hizo uno para posgrado, que es el FIM del 2005, y bueno, también ha sido bastante utilizado. Y finalmente podemos identificar en el 2009 el DIRECT, que también es un poco más elaborado que los previos y está bien sustentado por este académico Bohr, que se ha dedicado a estudiar los climas de aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué un nuevo instrumento? Nos preguntamos entonces. En realidad se revisaron tanto el FIM como el DIRECT con el fin de explorar su posible aplicación en los ambientes educativos del sistema de salud mexicano. No obstante, había reactivos que no se relacionaban con la cultura del país y que la verdad es que no reflejaban ni las costumbres ni las experiencias de los residentes. Entonces fue cuando decidimos que tomaríamos lo mejor que estos instrumentos nos podían aportar y adecuarlo a lo que a nosotros nos parecía relevante que un estudiante aprendiera en el sistema. La pregunta de investigación que guía nuestro estudio, ¿no?, es la siguiente. ¿Qué características tienen los ambientes clínicos de aprendizaje donde se forman los residentes del PUEM? En este caso, nuestro universo, por estar en la UNAM, son los residentes los que están afiliados al PUEM, al Programa Único de Especializaciones Médicas. Y bueno, la verdad es que no es un universo pequeño, tenemos casi 9,000 residentes en toda la República Mexicana, de tal manera que era más que suficiente. El objetivo entonces era construir un instrumento para medir estos ACAs en especialidades médicas y poder determinar sus propiedades psicométricas, ¿no?, para saber que está validado y realmente se está midiendo lo que se pretende hacer. Y luego aplicarlo en las sedes hospitalarias donde se desempeñan los residentes del PUEM. Esto efectivamente se logró, se hizo a través de una encuesta en línea que se aplicó. ¿Cómo construimos entonces nuestro cuestionario, al que denominamos ACA-UNAM-MEX? Así fue como le pusimos. Y bueno, el cuestionario tiene una primera parte de datos sociodemográficos, en donde se explora la institución, la sede hospitalaria, la especialidad, años de residencia, etcétera. También, y está estructurado en 4 dimensiones, principalmente, que son las que mencionaba el doctor Lavalle hace un momento: relaciones interpersonales, procesos educativos, cultura institucional y dinámica del servicio. El instrumento consta de 28 preguntas con 4 opciones de respuesta de frecuencia, casi siempre regularmente, en algunas ocasiones casi nunca. Con el fin entonces de diseñar y validar el ACA-UNAM-MEX, se organizaron reuniones de trabajo entre profesores clínicos expertos en educación médica, se precisaron los conceptos utilizados, se definieron las nociones, se construyeron los indicadores. Los ambientes se pueden analizar a distintos niveles de organización. Podemos nosotros ver cómo se comportan las instituciones nacionales,
qué es lo que sucede en las clínicas y en los hospitales, y también podamos saber qué sucede, cuál es la dinámica de los servicios de las especialidades con grupos variados de residentes, e incluso podemos ver las opiniones personales de cada uno de los residentes que forma parte de estos servicios. Entonces, rápidamente les comento cuáles son las dimensiones. Las relaciones interpersonales, para nosotros las definimos como aquellas que suceden entre los individuos en un contexto social específico, donde existe una estructura social que ordena la división del trabajo, así como dispositivos para la comunicación, la colaboración y la mediación de conflictos de acuerdo a una cultura compartida. En las relaciones interpersonales, la relación profesor-alumno es una parte fundamental y central. Aquí hay algunas de las preguntas que se incorporaron en el cuestionario que indagan la comunicación, el interés del profesor por conocer a su estudiante, si el profesor es un ejemplo a seguir, conflictos interpersonales y cómo se resuelven, la congruencia entre lo que el profesor dice y hace, y si el residente percibe que reconocen su trabajo. Pasamos a los procesos educativos y bueno, son aquellos que están orientados a la enseñanza y el aprendizaje, específicamente tiene que ver con la pedagogía, ¿no? con los ejercicios académicos que en un momento dado se hagan en el ámbito de la clínica. Normalmente se estructuran curricularmente en programas, métodos didácticos, uso de tecnología educativa y evaluación, y su objetivo es la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para su aplicación a problemas de la práctica profesional. Rápidamente, algunos de los temas que se indagan en las preguntas son los métodos de aprendizaje, la congruencia entre el programa del PUEM y las actividades que realizan en la clínica, la utilización de recursos tecnológicos, la forma de evaluar del profesor, si se lleva a cabo o no la supervisión, la participación de los alumnos en eventos científicos, la retroalimentación, aciertos y errores durante la práctica, y si es propicio o no para la educación, si el aprendizaje es gradual de acuerdo al grado del estudiante. Pasaríamos a la cultura institucional, que se refiere al conjunto de disposiciones ideológicas, normas, reglas, esquemas y prácticas que están basadas en creencias, en costumbres, en formas de ser y hacer compartidas. Y aquí algunos de los temas que se indagan tienen que ver con si la institución promueve el desarrollo académico, si se aplican o no o funcionan las jerarquías en la institución, si las normas se aplican, las normas oficiales, si hay guías clínicas que también estén vigentes, si se propicia o no el cambio educativo y si los residentes se sienten orgullosos de la institución a la que pertenecen. Finalmente pasaríamos a la dinámica del servicio, y el servicio en cada especialidad es el marco donde se organizan las actividades asistenciales y académicas, es el espacio social en el que tiene lugar el contacto con los pacientes, con el personal de salud, donde se lleva a cabo el paso de visita, la entrega de la guardia y donde el aprendizaje supervisado basado en la práctica tiene lugar. Y algunas de las preguntas que se indagan tienen que ver con el trabajo asistencial, tiene que ver con la investigación en la práctica, con el pase de visita, la entrega cotidiana de la guardia, si hay propuestas y nuevas ideas y si los conocimientos científicos y la solución de problemas locales. Si en el servicio se promueve el trabajo con profesionistas que no necesariamente sean del área de la salud. Este es el marco, entonces, con el cual se indaga finalmente los ambientes clínicos de aprendizaje, y gracias.